Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Después de tanto estamos de vuelta, que por cuestiones de lluvia, tiempo y demás se me era complicado filmar y hacer cosas en el auto. Hoy creo que es el primer sábado después de 2-3 semanas, si no son más, que no llueve. Y nada, ya lo estoy aprovechando al 100%, tengo que hacer un lindo trabajo en todo el puente trasero. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, ahora sí, ya levanté, saqué las ruedas. Ahora les muestro el hermoso divertimento que tengo que hacer. Así más o menos me siguen. Ay, esperen que estoy poniendo viejo, gente. Ahora. Prácticamente acá está mi hermoso puente trasero. Tengo que sacar esta barra, esta que estoy alumbrando, porque tiene juego ahí. Acá arriba tengo que sacar aquella parrilla donde está apoyado el amortiguador de todos los dos lados. Toda la barra estabilizadora que está acá delante mío. Y bueno, en un futuro me tocan los soportes del diferencial, que estoy pensando en hacerlos en teflón. Así que bueno, nada, vamos a desarmar y a volver a reparar todo. Ah, más los rodamientos de las ruedas me falta, que bueno, está rápido eso.
Ya saqué la barra estabilizadora, todo, empecé a desarmar un poco más y encontré el ruido en el auto y la verdad es que no sé si reírme o largarme a llorar. Miren esto, yo cuando cambié los espirales, cambié la suspensión, hicimos una pavada. Para que se den cuenta, no sé si lo van a poder ver, esperen. Ahora, prácticamente allá arriba, esta acá, quedó floja, quedó con un cachito con juego y hace ruido. Así que nada, voy a tener que desarmar todo el interno del auto, ajustarla. Y bueno, estaba mirando acá abajo, que prácticamente para poder desarmar todo el puente posterior, tengo que bajar todo el puente, porque tengo de los bulones escondidos. Uno hay acá atrás, otro más arriba y está el diferencial. Así que nada, voy a hacer solo la barra estabilizadora, ajusto aquel allá, ese maldito traidor ahí. Y bueno, nada, con más tiempo y demás juntaré las ganas de bajar todo el puente completo. Tengo que sacar el escape que va hasta allá adelante, esto es un pedazo único. Y ya que hago el diferencial junto, que este está roto. Tengo otros dos que están más o menos, así que nada, vamos a hacer la barra, que esto acá ya está acá afuera. Vamos a cambiar estos y estos acá y la vamos a volver a montar. Bueno, me acabo de dar cuenta de una cosa, que la verdad es que tengo ganas de martillar y romper todo. Yo no sé Autodoc porque carajo te hace entrar con la patente del auto para venderte los repuestos y todo, que pito y que flauta. Si después los repuestos que te mandan son equivocados. Prácticamente esto es lo que me llegó. El que tiene que tener mi auto es diferente. Es girado, son a 90 grados, uno para un lado y el otro para el otro. Así que prácticamente ni siquiera la barra estabilizadora puede hacer del auto, nada. Vuelvo a armar y bueno, la próxima será.
Listo, ya está armado de vuelta el auto. Nada, ahora me toca, vuelvo a mi casa, tengo que desarmar el equipo y ajusto el amortiguador desde arriba y con más tiempo bajaré todo el puente trasero del auto y hago todo, hago soporte desde el diferencial, ya que estamos haciendo un poco de daño y bueno, nada. Así que ahora nos vamos para casa. Bueno, ahora sí, ya estoy en casa, tuve que desarmar todo el auto, solamente por una huevada que había acá adentro. Nada más ni nada menos que un bulón flojo que hacía todo el ruido. Igual ya probé el auto, sigue golpeando, así que bueno, el próximo trabajo voy a hacer todo el puente trasero por fuerza. Y nada, gente, ya saben, si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal.